Nora tiene el título de biología, es doctorada y tiene mucha experiencia en el campo de la investigación y lo ha aplicado esta experiencia al emprendimiento y a la innovación y así creó Eden Biotechnology, ¿no? Y bueno, yo ya te paso la palabra, Nora, tú nos cuentas un poco, pues eso, de qué es Eden Biotechnology, ¿no? A qué os dedicabais y bueno, te haré alguna pregunta más que he preparado y a ver qué nos dicen los que nos están viendo. Perfecto, pues muchas gracias. Lo primero, muchas gracias por la invitación, porque nos gusta contar la experiencia, independientemente de cómo la vivamos cada uno de nosotros. Eh, Eden era una empresa un poco especial. Era un poco especial porque trabajábamos en el sector biotecnológico, que claro, hay muchas empresas biotecnológicas emprendidas por investigadores que ya son diferentes en relación a otras empresas que se van creando, pero esta en concreto trabajaba además para el sector agro, ¿vale? Lo cual la hacía todavía un poquito más especial. Yo había pensado contaros muy brevemente cuál ha sido mi experiencia emprendedora y qué hacíamos en IDEN y cómo arrancamos con la empresa. Y después me preguntabais también cuáles eran los errores que habíamos cometido o qué cosas habíamos podido hacer mejor, ¿vale? Entonces, primero por poner en contexto, IDEN era una empresa agro-biotech. Inicialmente trabajábamos con tecnologías de mejora genética, que principalmente en la legislación en general y especialmente en Europa se consideraban transgénicos, con lo cual ahora es un problema, en el año 2005 todavía lo era más, pero en el año 2008 empezamos a trabajar en un área de desarrollo nueva donde estábamos desarrollando productos que les llaman biológicos, que sustituyen al químico clásico, a los fertilizantes clásicos, y que se podían utilizar en riego, en tratamiento en semilla, en tratamiento en foliar. Esto por poner un poco en contexto la empresa. Desde el punto de vista de la experiencia emprendedora, pues yo termino mi tesis en el año 2005 y 2 meses antes de terminar la tesis hice la tesis doctoral en un grupo de investigación del CSIC, aunque la defendí en la Universidad Pública de Navarra porque el CSIC no es un centro de formación como tal. Yo estudié biología en la universidad privada, pero defendí la tesis en la universidad pública. Y 2 meses antes de defender la tesis ya habíamos constituido la empresa. ¿Por qué? Trabajaba en un grupo de investigación bastante atípico que tenía el interés de que lo que se investigaba y lo que se descubría en el laboratorio llegase al mercado. Y entonces nos dimos cuenta que había una distancia muy grande desde ese momento hasta el mercado y decidimos crear una empresa inicialmente para transferir esas tecnologías y después estuvimos trabajando con otros grupos y otras empresas. Nuestro primer error fue creer que estábamos más cerca del mercado de lo que estábamos. Es decir, creíamos que una vez que habíamos demostrado esas tecnologías en un cereal, que esto era importante, pues ya estaba prácticamente todo hecho. Cualquier empresa vendría y nos lo quitaría de las manos y nada más lejos de la realidad. Había que desarrollarlo en variedades comerciales, no teníamos acceso a esas variedades porque estaban controladas por las grandes empresas, había que hacer el registro, además registrar en ese momento un organismo genéticamente modificado era muy complejo y entonces ese fue nuestro primer error. A partir de ahí seguimos trabajando, contactamos con empresas, firmamos los primeros acuerdos de licencia, nos movimos ya al área de desarrollo de productos de riego, donde estábamos. Esto surge porque nosotros manteníamos una colaboración muy estrecha con grupos de investigación y cuando veíamos que había tecnologías que podían llevarse al mercado, llegábamos a acuerdos con estos grupos para hacer los desarrollos y después nosotros hacíamos todo lo que era el desarrollo del producto hasta que llegásemos al mercado. ¿Cuál ha sido ese trabajo? Pues ha sido un trabajo de 15 años. 15 años pues, que lamentablemente no hemos podido rematar y que hemos tenido que cesar la actividad hace pues, escasamente 2 meses. ¿Por qué? Pues hay muchos factores, nunca hay una razón única y una de las cosas que hemos visto es que durante los últimos años el sector agro ha cambiado mucho. Hay todavía en Europa, después de 15 años, no se ha engranado la maquinaria lo suficiente para crear y para emprender empresas biotecnológicas y para llevarlas hasta el mercado. El mercado ha cambiado mucho, habréis oído las grandes fusiones de las grandes empresas que ha hecho
pues que haya cambiado desde que nosotros iniciamos y sobre todo en los últimos 5 años, donde prácticamente está copado por grandes empresas, las cuales tienen el control del 90-95% del mercado, con lo cual tu capacidad de poder llegar a ese mercado es muy limitada si no trabajas con ellas, y trabajar con ellas tiene su dificultad. Y luego, por otro lado, el hecho de estar en Europa supone un hándicap importante en el sector biotecnológico en general, pero en el agro en particular. En el sector biotecnológico, porque no hay tantos fondos de inversión como los hay para otros sectores. En el sector agro, porque si hay fondos biotech, están muy focalizados a la industria farmacéutica, a los medical devices, y entonces es difícil cerrar rondas de inversión en el sector agrobiotech en Europa, cuando en Estados Unidos se están cerrando unas rondas de inversión tremendas y donde hay otra percepción del riesgo y de la oportunidad, donde hay otra percepción del fracaso también, del cierre de las empresas, y donde hay muchísimas empresas y muchísimos proyectos en los que invierten, ¿eh? Entonces, Y hay un desfase muy grande entre Europa y Estados Unidos. eso, te quería preguntar un poco por ahí, en esa línea, respecto a eso que dices que, bueno, es difícil emprender para las biotecnológicas en Europa. ¿Qué crees que es las tres cosas, por ejemplo, que dirías que son las que faltan para que sea más fácil para las biotecnológicas emprender y que salga adelante, evidentemente, el proyecto, ¿no? Desde nuestra experiencia, una es la financiación. O sea, la financiación es una cuestión clave en Europa y que todavía no está superada de forma adecuada. Otra es oía la entrevista de hace 2 o 3 días, y otra es el equipo gestor. Es decir, tener a alguien que conozca el mercado desde el inicio es muy importante, pero es que a la vez es muy difícil, porque oía la entrevista y hablaba del equipo gestor, pero es que las empresas startup, por la dificultad que tienen de contratar pues esas personas que tienen conocimiento del sector y que tienen un caché muy grande, les resulta tremendamente difícil, por mucho que sepamos que necesitamos eso, conseguir alguien que te dé ese conocimiento. Y después lo que es la gestión pura y dura. Es cierto que cuando se emprende una empresa desde un grupo de investigación, cuando se emprende sin ese conocimiento de gestión previo, es cierto que las cosas cuestan más y el tiempo es clave. Pero yo, de estas tres cuestiones, una es el conocimiento del mercado, y tener a alguien dentro del equipo o dentro del consejo de administración que tenga un muy buen conocimiento de ese mercado, y, por supuesto, la financiación. A mí es una de las claves en el éxito de este tipo de empresas. Vale, ahora te quería preguntar un poco, bueno, girando más, más que la parte emprendedora, la parte investigadora, que nos cuentes un poco, bueno, tú sobre qué has investigado. Yo he estado buscando un poco y bueno, me han dicho, he encontrado que investigabas, bueno, formas de energía en el almidón. Y luego, bueno, primero vamos a preguntarte por esa parte y luego tengo otra pregunta también relacionada con la investigación. No, me ¿A llevas a la qué? tesis, son unos cuantos años atrás ya, ¿eh? Yo trabajé en la tesis doctoral, trabajé en concreto con un par de genes que estaban involucrados en la síntesis del almidón. Lo que estudiábamos era entender cómo las plantas sintetizaban el almidón. El almidón es la molécula de reserva más importante que tienen las plantas, cereales, patata, hortícolas, y que es la fuente de energía fundamental de la alimentación. Se creía que se sabía cómo se sintetizaba el almidón. Nosotros en el grupo de investigación identificamos un gen nuevo que de alguna forma cambiaba el conocimiento del metabolismo que nos habían enseñado en la universidad, lo cual fue todo un reto también para lograr publicar todos esos conocimientos, pero trabajamos sobre todo en entender cómo las plantas sintetizaban el almidón. ¿Por qué? Pues luego el almidón se utilizaba como materia prima para muchísimas industrias. Plástico, papel, biocarburantes, es decir, encontramos almidón prácticamente en cualquier utensilio que tenemos en nuestra casa. Vale, ¿cómo conseguir que, bueno, pues, de qué manera, digamos, puede llegar a tener toda esta investigación en el tema biotecnológico que pueda tener un impacto social? Pues, por ejemplo, en países tercermundistas.
Mira, cualquier desarrollo que se haga tiene un impacto social. A mí, ahora cuando oigo los fondos de impacto, todos los fondos son de una u otra forma de impacto, porque están invirtiendo, aquellos que invierten sobre todo en biotech, principalmente los que invierten en biotech, tienen impacto. En nuestro caso, trabajábamos en la mejora de la producción agrícola, con tecnologías que te permitían pues tener incrementos de producción, en algunos casos del 50% de los kilos por hectárea con productos que eran competitivos en lo que son precio, que eran competitivos respecto a otros productos que había en el mercado. Es decir, la biotecnología y la investigación en general, y me da igual el ámbito que sea, que hablemos de salud o que hablemos de agro, ya te daré mi opinión porque creo que se invierte más en salud y no en agro en Europa, tiene impacto. Y tiene impacto no solamente en los países desarrollados donde nosotros estamos viviendo, sino en países en vías de desarrollo y en esos principalmente. Esto es una cuestión de gestión a nivel más grande y lo estamos viendo estos días con el cacao que tenemos, con las decisiones que se están tomando cada país por su cuenta con una pandemia que nos está afectando a nivel global. Es decir, hay que invertir en investigación, hay que invertir en la transferencia de esa investigación al mercado y hay que hacerlo de una forma pues que sea más fácil y que sea más coherente porque tiene impacto, siempre tiene impacto en cualquier país que lo pueda utilizar. Uh-huh. Y respecto a lo que nos decías un poco de, bueno, de intentar tener ese impacto pues en la producción de alimentos en África, por ejemplo, ¿cómo combinas, ahora, por ejemplo, hoy en día escuchamos mucho esto de los alimentos bio, alimentos más saludables, ¿cómo combinas el tener alimentos bio, que quizá la producción sea menor, con aquellos que si los modificamos genéticamente se aumenta la producción? Aquí hay un debate siempre abierto que es muy emocional. Porque cuando hablamos de productos bio, a veces no sabemos muy bien a lo que nos estamos refiriendo. Los productos tienen que ser seguros, lo primero de todo. Y hoy en día todas las tecnologías que están llegando al mercado son seguras. Podrá haber algún caso que se escape a las autoridades, pero son cosas muy puntuales. Cuando hablamos de mejora genética, pues precisamente serían los cultivos más de mejor impacto desde el punto de vista medioambiental, porque son semillas que están mejoradas, que por lo tanto a veces requieren menos input, que te permite crecer los cultivos en áreas donde hoy no se pueden cultivar, donde tienen menor requerimiento de agua, es decir, que probablemente tengan un seguramente sean aquellas tecnologías que tienen un menor impacto a nivel medioambiental. Y desde el punto de vista saludable, también porque sus características nutricionales son exactamente las mismas que las de otros cultivos desarrollados de forma convencional. Y cuando hablamos de forma convencional, estamos hablando de tecnologías que a veces la gente no conoce, como la mutagénesis, como la hibridación, que también suponen cambios genéticos. Hoy hablamos mucho del bio y es cierto que también durante muchos años se han utilizado muchos productos que hoy sabemos que tienen un impacto medioambiental y es cierto que se está desarrollando otro tipo de productos que permite sustituirlos, ¿vale? Pero creo que son cosas diferentes. O sea, tenemos que entender que cuando hablamos de biológicos o cultivos ecológicos o cultivos biológicos, son cultivos que se ajustan a una legislación que les permiten utilizar algunos de los tratamientos que también se usan en el cultivo convencional. ¿De acuerdo? Y otra cosa es el impacto medioambiental o el impacto que podemos tener en las distintas sociedades. Si tú tienes un área geográfica que tiene un problema de agua y tienes un cultivo mejorado genéticamente que requiere menos agua, vas a tener un impacto muy positivo allí. Entonces, tenemos que ver dónde utilizamos de mejor manera la combinación de las tecnologías de las que disponemos. Uh-huh. Vale, ahora otra pregunta te quería hacer más relacionada con, bueno, con Innovation Factory, ¿no? Con el emprendimiento y la innovación. Muchos de los que nos están viendo, pues puede que estudien alguna carrera relacionada con el ámbito científico, biología, investigación en general. Quería preguntarte, esa relación que hay entre la investigación y la empresa, quizá hoy en día muchos la vemos un poco lejana, ¿no? Como algo separado, algo independiente.
desde tu experiencia, que has sabido conjuntar las dos, ¿qué le dirías a esa gente que pues quizá no sabe cómo juntarlo o, bueno? Mira, primero que se atrevan. Yo lo que te puedo decir es que estos 15 años la experiencia ha sido brutal y en positivo. Ha habido momentos difíciles, ha habido momentos donde no te diría tirar la toalla porque en general nos costaba mucho tirar la toalla, pero lo primero que se atrevan. Es cierto que hay mucha distancia entre la investigación y la empresa. 15 años después vemos que todavía hay distancia y nosotros hemos llegado a la conclusión de que es una cuestión de buscar el equilibrio. Es decir, que la investigación y la empresa estén totalmente unidas en según qué ámbitos a veces es complicado, ¿vale? Las empresas cada vez hacen más investigación y hacen más desarrollo, cada vez colaboran más con los grupos de investigación, pero todavía los intereses de unos y otros son diferentes. Todavía a los investigadores les prima la publicación científica, no les prima la patente, no les priman los acuerdos de transferencia de tecnología y eso hace que a veces pues ese equilibrio sea un poquito más complicado. Pero eso es un equilibrio que cada una de las partes tiene que buscar y que se encuentra, ¿eh? Entonces, yo diría que hay que atreverse, que hay grupos de investigación súper abiertos y con muchísimas ganas de trabajar con empresas, que hay empresas con muchísimas ganas de hacer investigación y que es cuestión de buscar ese matching y equilibrarlo lo mejor posible. Cada vez se van acortando más las distancias, ¿eh? Es cierto que se van acortando, pero la cuestión es que los intereses siguen siendo un poco diferentes y entonces y las velocidades son un poco diferentes también. Vale, vamos a coger ahora alguna de las preguntas que nos ponen por el chat por aquí. Pregunta Inma, ¿solo se puede innovar y emprender en ciencia por parte de creación de empresa biotech o de farma? ¿Crees que hay más posibilidades? Nos pregunta. Sí, sí, yo creo que hay más posibilidades. Solamente la creación de la empresa no es una vía. Yo, como decimos siempre, pues fíjate, si todos tuviéramos la misma idea, ahora estaríamos todos aquí apelotonados en el mismo videochat. Mira, se pueden hacer acuerdos de colaboración. En los acuerdos de colaboración, los grupos de investigación no necesariamente. Crear una empresa desde un grupo de investigación supone que alguien del grupo de investigación tiene que dejar la carrera científica, tiene que buscar esa financiación, tiene que gestionar, tiene que hacer crecer la empresa y tiene que estar preparado para todo lo que le va a venir. Y a veces no todo el mundo tiene o ese espíritu o esas ganas, o sea, o no todo el mundo tiene que hacer ese camino. Hay otras muchas vías de innovar y de transferir tecnología. Los acuerdos de colaboración es una vía. Hay muchas empresas que contratan grupos de investigación y grupos de investigación que trabajan con esas empresas. Y eso permite también un vínculo muy estrecho, conocer cómo funcionan los dos mundos, conocer cómo se hace esa transferencia. Oye, y después, si quieres pasar por la experiencia de crear una empresa, pues perfecto. Se pueden hacer licencias y no hacer acuerdos de colaboración. Si el grupo de investigación tiene su patente, puede hacer un acuerdo de licencia, puede hacer un proyecto simplemente de desarrollo de un producto en concreto. Hay muchas vías de hacer innovación y sobre todo de transferir tecnología. Y luego hay muchas vías también de trabajar en este mundo. O sea, yo me acuerdo, yo estudié la carrera ya hace unos años y parecía que prácticamente tu única alternativa era trabajar en un laboratorio y eso no es así. Yo he dirigido una empresa 15 años y salía de un doctorado que además defendí 2 meses después de crear la empresa. ¿Qué he hecho? Pues me he formado en gestión de empresas, me he formado en gestión de patentes, pero prácticamente te diría que salvo la parte financiera, contable financiera de la empresa, el resto del equipo eran todo investigadores o procedían de carreras técnicas. Y teníamos gestión de patentes, gestión de producto, temas regulatorios, la parte técnica del laboratorio, la gestión de equipos, es decir, que hay muchas formas de innovar, hay muchas formas de relacionar en la parte de investigación o la parte técnica o la parte más científica con la parte privada. Bueno, Alfonso nos pregunta, en relación con lo que has dicho antes, si crees que el fenómeno de la globalización ha afectado en que Europa decida no invertir tanto en agro, lo que comentabas un poco antes. Yo tengo... A ver, la globalización debería de haberlo mejorado, porque teóricamente todos tendríamos que tener acceso a las innovaciones que se están haciendo en todos los países y por lo tanto deberíamos de tener
posibilidad de financiar o de invertir todas esas tecnologías. Lo que pasa es que luego la realidad es que cada área geográfica pues, funciona a su manera. En Europa, pues pasa una cosa, y es que hoy, y fíjate que llevamos 2 semanas en confinamiento, hoy estoy segura que todos abrís vuestro frigorífico y tenéis todo lo que os apetece. De todo, fruta fuera de temporada, tendréis carne de cualquier tipo, o sea, todo lo que se nos antoja y además a un precio muy barato. Entonces, en Europa comemos todos los días y en Europa no tenemos problema para tener acceso al alimento, con lo cual no es una prioridad tan grande como la parte de salud, donde en Europa seguimos enfermándonos y seguimos poniéndonos malos y seguimos falleciendo por distintas enfermedades. En otros países pues se invierte más. Oye, India invierte en I+D mucho en el sector agro, tiene un área tiene un ministerio específico del sector agro con su financiación específica. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente no comen todos los días 3 comidas al día y no tienen el acceso que tenemos. Eso hace que las prioridades en financiación sean unas o sean otras. Y cuando hablamos de financiación privada es una cuestión también cultural. Tú cuando vas a Estados Unidos, lo que digo, los fondos están invirtiendo, es que estamos hablando de entre 10 y 20 veces más de lo que invierte un fondo europeo. Es decir, si un fondo está invirtiendo en una startup, en una ronda B, pues unos 10, 15 millones, en Estados Unidos estamos hablando de 150, 200 millones para empresas que todavía no tienen productos en el mercado. ¿Por qué? La legislación es más, ellos son más abiertos, la aversión al riesgo es menor, asumen ese riesgo de forma más sencilla, ayudan a crecer a esas empresas y luego, claro, cuando te planteas, oye, ¿por qué los fondos americanos no invierten en Europa? Pues porque tienen barreras también legales. O sea, para ellos algo tan sencillo como celebrar 4 consejos de administración en persona en Europa, para ellos es un problema cuando estás gestionando una cartera de patentes, de empresas grande. ¿Por qué? Porque tienes que venir a Europa 4 veces al año. Y eso, pues parece una tontería, pero marca también cosas como estas, que no se esté invirtiendo en Europa por parte de fondos americanos, por ejemplo. Nos pregunta también Alfonso, nos hace una muy buena pregunta en relación, bueno, con el emprender dentro del mundo de la investigación, que haya, pues eso, más gente emprendedora relacionada con el mundo de la investigación. Alfonso nos dice que, siendo esto así, que hay, pues eso, no hay mucha gente que lo haga, ¿por qué crees que las universidades no dan formación a los alumnos de ciencias del mundo empresarial? Bueno, esto creo que está cambiando. A mí en la carrera ni me mencionaron la cuestión de emprender, ni tuve la posibilidad de tener algún conocimiento, ninguna formación previa desde la carrera. Creo que está cambiando. Innovation Factory es un ejemplo, la Universidad de Navarra es un ejemplo porque de hecho ya lleva años haciendo un máster donde, por cierto, las plazas se llenan siempre, donde no solamente está la parte técnica, está la parte más de emprendimiento y además con visiones muy diferentes, desde la propiedad industrial, la gestión, la creación de empresa. Es cierto que yo he hecho en falta que en las carreras, ya no solamente en las carreras, también en la formación antes de la carrera con los chavales en los colegios y en los institutos, hace falta más formación empresarial. Porque tenemos que quitarnos el miedo a crear empresas. O sea, lo dicho, la experiencia es tremenda. Durante 15 años hemos generado puestos de trabajo de calidad, hemos desarrollado patentes, hemos creado una network importante, nos hemos relacionado con distintos países, hemos formado una empresa en India. Es decir, esto lo aprendes y lo disfrutas y lo vives en una empresa principalmente, estas experiencias. Entonces, es importante que en las carreras se amplíe lo máximo posible la formación empresarial. Y en los colegios, se empiece con los críos, en lo que es la economía básica, la economía de una casa, que al final es
la formación básica para luego poder dar más, poder ir creciendo en esa parte más empresarial. Creo que está cambiando y algunas universidades están haciendo una labor impresionante, pero todavía queda camino por hacer. Bueno, luego nadie nos pregunta, Nadia Islas, te la pongo aquí, pero te leo la pregunta para que la vean todos los demás. Si crees que esta situación extraordinaria, en la que estamos a estos días, va a ayudar más a revalorizar el campo y las personas que trabajan en él. Pues hombre, yo creo que sí y espero que sí. Primero porque, bueno, pues acaban de anunciar que se van a paralizar todas las actividades que no sean claves o básicas y, lógicamente, la actividad que se ha quedado es todo lo relacionado con la alimentación y el campo. Totalmente. Ha habido ha habido manifestaciones y ha habido protestas hace escasamente un mes antes de que empezase todo este lío. Es cierto que el sector del campo hay que cuidarlo mejor. Estaba en un congreso de fondos de inversión especializados en el sector. Curiosamente decían que la cadena de valor había aumentado de valor. Cuando hablamos de cadena de valor, hablaba desde el desarrollo de semillas y productos para echar en el campo hasta la venta final. Es decir, el valor de esa cadena había aumentado, pero curiosamente el margen del agricultor había disminuido. Es decir, todos están ganando cada vez más, menos el agricultor, que en proporción está ganando cada vez menos, ¿vale? Entonces, aquí hay un problema de gestión otra vez, hay un problema de intermediarios probablemente. Es un problema complejo, además, porque cada país tiene otra vez su idiosincrasia, pero yo espero que esto que nos está pasando pues nos haga repensar muchísimas cosas. No solamente la agricultura, pero la agricultura también. Bueno, ahora vamos a pasar un par de preguntas que son, un poco más personales y para apelar a los que nos están viendo, pues a sacar ese espíritu emprendedor que llevamos dentro, que creo que tú eres un buen ejemplo. Quiero, si no te importa, que nos hables de Innovactoras. Yo he estado investigando un poco y, creo que es Proyectazo. una iniciativa muy, muy buena que necesitamos hoy en día porque hace falta que se le dé visibilidad. Creo que quién mejor para contarnos qué es Innovactoras que tú, ¿no? Pues mira, Innovactoras para mí es un pedazo de proyecto. Hay que darle la enhorabuena a María Beunza con lo que ha hecho con ese proyecto. Cuando María me pide participar en Innovactoras, la verdad es que, me pareció una buena idea. El objeto de Innovactoras es poner ejemplos. Poner ejemplos en este caso, de mujeres innovadoras, porque tú mismo lo has dicho y yo ya me había fijado y lo había comentado con Sana. Soy la primera mujer de las entrevistas de la semana. Efectivamente. Todavía faltan muchísimas mujeres emprendedoras. De verdad, no sé cuántas mujeres hay conectadas en este momento. Por favor, atreveros. Se puede gestionar, se puede hacer perfectamente. Innovactoras lo que pretende es poner esos ejemplos. Ejemplos muy diversos, porque estamos desde mujeres que hemos innovado o que hemos emprendido en áreas biotecnológicas que parecen aquí como súper complejas, pero ¿qué va? La innovación se puede aplicar en todos los sitios y a mí el ejemplo que más me llama la atención es el de la frutería. Es decir, una mujer que tiene una frutería y que ha innovado y que está haciendo productos diferentes desde una frutería. Innovactoras es un proyectazo. Y además me alegro un montón porque está teniendo una visibilidad a nivel global tremenda, una expansión. Espero, no sé cómo irá el premio al que no sé si se ha presentado o alguien le ha presentado a nivel europeo, pero os recomiendo de verdad que leáis el libro y que veáis los ejemplos. Son todo experiencias personales. Además son capítulos muy pequeñitos, muy cortitos, con 4 preguntas muy concretas y además explicado desde la experiencia muy personal de cada una de nosotras. Y además donde se hace referencia a las personas que nos ayudaron en ese momento o que supusieron un apoyo para nosotros. Sí, espera un momentito, que tengo un despachito en casa, Sí, os voy sí. a enseñar el libro para que todo el mundo lo tenga en mente, ¿eh? Un momentito. Perfecto, Nora. Y es que
tengo varios ejemplares porque en cuanto tengo oportunidad se los regalo a alguien. Como ahora no nos lo podemos mandar ni regalar ni cosas de estas, lo tenéis disponible, lo podéis descargar y os recomiendo por favor que lo leáis porque, lo dicho, son experiencias personales y muy diferentes, pero que creo que pueden animar a muchas personas y a muchas mujeres a aventurarse en la aventura esta de emprender. Qué guay. Bueno, y otra pregunta, porque la verdad es que tienes un currículum emprendedor que, bueno, por mucho que todos los que han venido por detrás también son emprendedores, desde luego que el tuyo no se queda atrás. He encontrado, buscando un poco, Hackiunde, un proyecto que me ha parecido muy, muy curioso y, bueno, igual te cedo la palabra para que nos lo cuentes, para que se lo cuentes a los que nos están viendo. Creo que es una iniciativa muy, muy interesante y, pues, sobre todo, que vean los que nos están viendo que, o sea, hay 1000 maneras de emprender, no hace falta porque estar solamente en una, se pueden estar en varias y hacerlo muy bien también. Mira, Hackiunde es poco conocida porque es una academia bastante joven. Hackiunde es una academia de ciencias, letras y arte, que el ámbito geográfico es principalmente Navarra y País Vasco. Hay, bueno, los académicos de Hackiunde, si entráis en la página web, es impresionante porque hay desde filósofos, matemáticos, gente muy reconocida además, profesores de la universidad pública y de la universidad privada, hay investigadores, hay artistas, hay bailarines, pintores. Entonces, para mí Hackiunde es la oportunidad de poder estar con gente de ámbitos y de áreas completamente diferentes. Nosotros hacemos varias reuniones al año y yo siempre digo que para mí las reuniones de Hackiunde son el Kit Kat, porque de repente paro 2 días completamente, porque esos 2 días además, mientras estoy en las sesiones de Hackiunde no cojo el teléfono, no miro el correo, porque es mi rato para mí. Y hablamos de cosas impresionantes Para que y sepan un podemos... poco los que nos están escuchando, es eso, Hackiunde va de compartir conocimiento, ¿no? De las distintas Sí, cosas que cada uno... va de compartir conocimiento y va de hacer iniciativas para transferir ese conocimiento y para transferir también, hacer llegar a la sociedad esa inquietud por muchas de las, bueno, pues por todos los ámbitos del conocimiento, no solamente la ciencia, también las letras, el arte, la filosofía, etcétera. Participamos también en generar opinión sobre cómo creemos que hay que hacer las cosas para que ese conocimiento llegue a la sociedad. Y después tenemos tenemos una serie de programas que son muy interesantes porque hacemos charlas de distintos ámbitos y demás, pero hay una iniciativa que es muy bonita, que es la de Jaquín Miña. O sea, Jaquín Miña es un programa que lo que hacemos son 6 ponencias en distintas universidades. En Navarra hacemos en Tudela y en Pamplona, pero se hacen en Vitoria, San Sebastián, Bilbao, en un montón de sitios. El programa ha crecido un montón. Con chavales de instituto que están en torno a los 16, entre los 15 y 17 años, y se hacen 6 ponencias de temas súper... Hemos tenido matemáticas. Se ha cortado, Nora, no sé si me escuchas. Se hace una selección de distintos institutos y se hace un grupo de unos en torno a 20, 25 personas que vienen un viernes al mes a las 5:30 de la tarde, que bueno, en invierno no te digo, pero en verano pues el jardín es más que tentador, incluso para mí. Pero es increíble el interés con el que vienen a todas esas charlas y es muy bonito porque les permite escuchar, primero, personas con unas experiencias vitales tremendas y, segundo, temas que de otra forma no es fácil tener acceso. Antes decías, jo, la universidad podría tener podría darnos más formación de empresa. Sí, ¿y por qué no de filosofía o de arte o de Totalmente. religión o de un montón de cosas? Porque es que si no, no tenemos acceso a esa información. Yo tengo el lujazo de presentar el programa de Tudela
Y a mí es que me encanta, porque las charlas me parecen, a mí particularmente interesantísimas. Y ver gente joven con el mismo interés, la verdad es que me ilusiona un montón. Pero sí, Jaquiunde es un KitKat muy bonito, la verdad. Tenéis las charlas grabadas, colgadas también en la página web de las universidades, en este caso de la universidad pública. Y os recomiendo también que veáis la página web de Jaquiunde porque hay unas personas ahí tremendas. Qué guay. Pues nos la apuntamos, Jaquiunde, para estos días que tenemos mucho, mucho tiempo para echarle un vistazo. Desde luego que me parece una iniciativa muy interesante. Y bueno, para ir acabando ya, un par de preguntas. Hay una que se la hacemos a todos los que bueno, de dos concretamente que se la hacemos a todos los que entrevistamos, pero otra que te va a hacer personalmente a ti. He visto y me han chivado que te gustan mucho las motos, ¿verdad? Sí, me ¿Qué encantan. son las motos para ti? Y bueno, cuéntanos un poco tus gustos sobre las motos, qué moto te gusta más. Bueno, soy una motera tardía, ¿eh? Porque me saqué el carné hace 3 años y medio, pero como suele pasar cuando haces las cosas un poco tarde, les coges como mucha afición. A mí siempre Nunca me es han tarde. gustado. Nunca es tarde, ¿eh? Por eso también, por favor, no esperéis como yo a los 40 sacaros el carnet, porque no tiene sentido. Me han gustado siempre, me ha encantado ir de paquete. Iba con mi marido, nos hemos recorrido, vamos, hemos hecho kilómetros por todos los lados. Y de repente un día dije, pero ¿y yo por qué no me saco el carnet? Y nada, decidí sacarme el carnet hace ya más de 3 años y desde entonces pues las motos son el hobby que me hace despejar la cabeza. No solamente las motos y la cuadrilla de amigos que nos juntamos prácticamente todos los Importante. fines de semana para andar en moto. Me gustan muchas, pero tengo un problema de estatura y de envergadura, con lo cual he tenido que ir a la moto que mejor se adaptaba a mi tamaño y peso. Y no me puedo quejar porque estoy manejando una BMW, una GS, y estoy encantada con ella. La tengo desde la cambié hace 8 meses y estoy encantadísima con ella. Ahora con pena Ya, porque con este diazo que los ha días que salido están. además, Sí. que esto ya es ensañamiento, ¿eh? Esto es ensañamiento. Pero sí, Pero sí, bueno, ya llegará el momento, ya llegará el momento. Lo primero es lo eso primero. es. Eso es. Bueno, oye, eso por ejemplo, ¿no? De dar el paso de sacarse el carnet ya es un pequeño emprender, ¿no? Ay, por favor, hacerlo de verdad, ¿eh? Todo aquel o aquella que esté tentado, que lo haga, porque es que es súper divertido, con prudencia, pero es que es súper divertido y se conoce mogollón de gente y se lo pasa uno muy bien, la verdad que sí. Pues ya sabéis, cuando nos dejen salir de casa, autoescuela lo primero a apuntarse al carnet de moto. Primero. Bueno, ya dos últimas preguntas ya para ir acabando, Nora. La primera, esta canción bueno, que te pones en la moto igual, por ejemplo, para motivarte a tope un día que necesitas carga 100%. ¿Cuál es la canción que te gusta? Yo es que con la música soy un poco friki, ¿eh? Depende del momento, tengo una mezcla tremenda, pero me gustaba mucho cuando teníamos así un momento un poco difícil en la oficina y compartía la oficina con Sana, con mi compañera, nos poníamos la canción de Simply the Best ahora no me va a salir el nombre, Sí, la de los pelos, de Tina Turner. efectivamente. Y con esto nos veníamos arriba. Poníamos otras más frikis que mejor no compartimos. Eso es A secreto ver que se queda para si, nosotras. bueno, Simply ves canción en inglés también, ¿eh? Oye, no toca ninguna en español de momento estos días, parece que no. Pero Ah, bueno, no, no ¿eh? será, no será Tocaba. caso. Bueno, y para acabar ya, creo que ya has visto algún día la última pregunta que les hacemos a todos, ¿verdad? Clasificación de croquetas, Sí. bacalao, cocido, jamón y hongos. Cuéntanos. Cocido, claramente cocido, Wow. y cocido las de mi madre y las de mi abuela. Eh, Bacalao, jamón, porque es un clásico, y los Ujú. hongos, por una Oye, cuestión de que me sientan más pesados, pero me encantan también. va a Croquetas haber todas ricas, lucha ¿eh? entre el jamón y el cocido, están ahí empatados, no sé qué va a pasar. Tenéis que meter otra en el ranking, la de calamares, que está mortal. Calamares, muy bien. No, esa nos la anotamos para las próximas. Perfecto. Bueno, Nora, pues oye, muchas gracias, un placer, la verdad, muy a gusto y desde luego que hemos aprendido mucho. Tenemos ya tarea Jaquiunde, Innovactoras y bueno, a ver si Porfa, nos no os transmites olvidéis.
ese espíritu que tú nos has transmitido de emprender, que nunca es tarde, que si lo estamos dudando hay que echarse adelante. Y Sí, eso, muchas gracias otra vez y un placer, la verdad. muchísim- muchísimas gracias a vosotros. Cuidaros todos muchísimo y mucha fuerza y mucha energía para las semanitas que nos quedan por delante. Un abrazo. Eso es. Bueno, nada, solo antes de despedirnos, que mañana tendremos, nosotros no tenemos fiesta, mañana domingo estamos 8:05 después de los aplausos. Vamos a hacer mañana, creo que es la primera charla internacional de las que hemos tenido desde México. Vamos a entrevistar a Cha, que bueno, es un músico que nos viene a hablar. Su título de la charla es Sin miedo. O sea que, bueno, muchas incógnitas, parece interesante, veremos a ver qué nos cuenta. O sea que nada más, eso. Un placer y muchas gracias, Nora. Muchas gracias. Cuidaros. Un Adiós. abrazo. Un abrazo. Chao.